Buenas a todos, acá Matt de Independencia Financiera con un nuevo episodio de Laboratorio de Indicadores. Ya nos encontramos en el top 3 de mis indicadores favoritos y por lo tanto se acerca el final de la serie. A modo de adelanto les cuento que luego del podio tendremos un capítulo extra, pero por ahora no les voy a contar de qué se trata. En este episodio vamos a analizar a fondo el RSI. Tomaremos una explicación detallada de un video de bolsa desde cero, así que los invito a quedarse a aprender o repasar toda la teoría y práctica detrás de este indicador tan famoso. Antes de comenzar, si es primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte haciendo clic en este botón rojo que lo encontrás al inicio o debajo del video que estás viendo, y si ya estás suscripto y disfrutás de nuestro contenido, no olvides marcar la campanita, tildar este checkbox para que te envíen todas las notificaciones del canal y así no perderte de nada. Te vas a enterar cuando subamos un video y también cuando salgamos en vivo. Comencemos. Muy bien, aquí estamos ya con el RSI, como siempre, para buscarlo. Van a indicadores, yo ya lo tengo marcado como favorito, pero buscan acá RSI y les va a aparecer Relative Strength Index, de ahí viene la sigla RSI. Yo le cambié un poco los parámetros de estilos porque no me gustaba ese violeta, pero pueden dejarlo o cambiarlo a su gusto, ¿sí? Aquí tenemos más o menos acá tenemos la fórmula del RSI con algunas aclaraciones. Fíjense que es 100 menos, estos paréntesis no son necesarios por precedencia de operadores, pero quería agregarlos para que sea claro, por si alguien no lo tiene presente. La fórmula del RSI es 100 menos 100 sobre 1 más RS, donde RS es el promedio de suba en periodos alcistas dividido el promedio de baja en periodo bajista, todo sobre el plazo definido, ¿sí? El default es 14 ruedas, ¿sí? Entonces, bueno, ahora que ya les tiramos un poquito la matemática, hablemos un poquito de qué significa, ¿no? El RSI es un indicador oscilador que sirve para medir momentum, para medir la fuerza relativa. El pasado al español es el índice de fuerza relativa. Justamente busca medir cuánta fuerza tiene el impulso del activo que estamos analizando, ¿sí? En base a eso, tiene un rango fijo entre 0 y 100, con valores a controlar en 70 y 30. Esos son los puntos en los cuales se considera que el RSI que el activo pasa a estar sobrecomprado o sobrevendido, o sobrevaluado y subvaluado si se quiere. Entonces, en base a eso tenemos diferentes señales a controlar del papel y lo más importante, comprender por qué ocurren, ¿no? Porque muchas veces veo que simplemente se ve la señal de que superó 70, bajó 30, hay una divergencia. De hecho, muchísima gente que lee mal este indicador, que me pasó, de hecho nos pasó en los ejercicios con Mate, una vez que habíamos hablado del RSI, que hablamos de que una de las ventajas de los indicadores matemáticos es que no hay lugar a la subjetividad, ¿no? Es una fórmula matemática y si todos estamos usando los mismos parámetros, todos vemos lo mismo. Y si todos tenemos la teoría del indicador de cuáles son las señales de compra y venta, todos deberíamos tener la misma lectura del indicador, ¿no? Bueno, nos pasó en Twitter de ver la misma situación, un papel así con un RSI ploteado y personas que decían comprar o vender basado en la lectura del RSI. O sea, es muy loco de pensar, ¿no? Como viendo el mismo indicador que se supone que es completamente objetivo, dos personas operan de diferente manera. Bueno, básicamente era porque estaban leyendo mal el indicador. Entonces, a tener mucho cuidado, como siempre digo, estudiar de dónde viene el indicador, qué significa su fórmula matemática y más que nada qué señales da, ¿no? Antes de usarlo, porque si no es muy sencillo plotear un indicador y decir sí, compro por RSI sin entender qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, fíjense, en este caso, algo que me pareció copado destacar es que, no sé si recuerdan, estamos viendo el mismo periodo de APBR, que habíamos visto esta suba y después teníamos una divergencia con MACD en esta zona. Fíjense que la divergencia se da mucho más marcada en el caso del RSI, ¿ven? Que es una divergencia mucho más grande, que esto es lo que yo les hablaba de cuando se buscan divergencias en los indicadores, donde el precio claramente llegó a un valor más alto, pero el indicador está en baja, ¿sí? Analicemos un poquito qué significa esto y por qué se da, ¿no? Si hablamos de que el RSI es esta fórmula matemática que vemos acá y mide la fuerza del impulso, ¿sí? Mide la fuerza del impulso alcista que tenemos acá, en este caso, fíjense que a medida que este valor RS crezca, el valor completo del RSI nos va a dar más alto, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros nos paramos en este pico y tomamos 14 barras hacia atrás, 14 velas en este caso, van a ver que tenemos,
paren que hice macanas. Quiero tomarlo desde acá porque lo que quiero medir es el porcentaje de suba. Si tomamos 14 barras, arrancó acá. Estamos hablando de una suba de un 42%. No, eso lo estoy tomando en baja. Perdón, ténganme paciencia. Ahora sí, ahí está. Porque si lo tomás de arriba hacia abajo, te toma la baja y el porcentaje no es el mismo. Ahora sí, si nosotros tomamos 14 barras hacia atrás, desde el pico que estamos viendo en el RSI, es una suba del 73%, ¿sí? Entonces, ese pico se dio por una suba en el activo del 73%. Ahora, si nosotros tomamos antes de llegar a este pico que sería el más alto, déjenme ver dónde están las 14 barras, una vez más ténganme un poquito de paciencia, desde acá, si nosotros tomamos desde acá hasta acá, tenemos una suba de solo el 38%, 36, 37%, por ahí anda, ¿sí? Entonces claramente, al ver que estos impulsos son casi de la mitad en términos porcentuales. Este impulso primero es mucho más fuerte en términos porcentuales que el segundo. Se explica que el valor del RSI sea mucho menor, ¿sí? Entonces, bueno, me pareció copado ese ejemplo para destacar por qué se da esta divergencia, entender de dónde vienen esos valores y por qué se da esta diferencia en el indicador, a pesar de que el precio sigue en tendencia claramente alcista, ¿no? Si nosotros nos olvidamos de acá para adelante y miramos de acá para atrás, el precio está en una tendencia clarísima, super bull. Entonces no había nada que dudar de ello. Bien. Ahora, algo a tener en cuenta es lo que decíamos de esto nos está dando una señal bajista. Entonces nosotros analizamos, vemos que perdimos una EMA, vemos que perdimos una línea de tendencia. El RSI nos da que se volvió a meter hacia abajo de la zona de sobrecompra y que tenemos una divergencia y el MACD nos da lo mismo. Son un montón de señales de que algo está pasando con el papel. Entonces quizás este es un buen punto para cerrar una posición, ¿sí? Pero no es solo decir el RSI tiene una divergencia, porque ¿por qué? Porque el RSI tenía una divergencia acá, 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 el RSI tenía una divergencia acá. Entonces tuvimos 6 divergencias antes de llegar a ese valor, que es donde tendríamos que haber vendido. Entonces ahí es donde entra el tema de que el RSI, yo digo que da muchas señales mentirosas. Si bien la divergencia no es la señal más fuerte del RSI, y ahora vamos a hablar de otras señales que nos da este indicador oscilador, es una de las señales que da y que mucha gente las utiliza mal. Entonces hay que tener cuidado con eso y no tomarlas porque sí, porque realmente esta pequeña corrección de acá no era motivo para cerrar una posición. Quizás esta corrección con los gaps podía hacer que cerraras una posición, pero bueno, no. Ese es otro tipo de señal que nos va a dar el indicador, no es la que quería marcar. ¿Sí? El tema de las divergencias, en este caso habría muchos picos con los que tendríamos divergencia con esto y es justamente porque estábamos en un piso del papel donde se dio un movimiento alcista muy fuerte y entonces el RSI pasó de estar en pisos totales a techos totales que no va a volver a alcanzar porque no vas a ver otro crecimiento del papel del 73%. Entonces tengan cuidado con esas cosas, ver de dónde vienen los valores del RSI que están viendo y entender cómo funciona el indicador antes de tomar sus señales, ¿sí? Bien, hablemos de otras señales que nos da interesante el papel. Como decimos, esto es un oscilador, ¿sí? Lo que busca es oscilar entre valores sobrecomprados y sobrevendidos, dado los movimientos de los papeles. Como siempre decimos, los papeles no crecen así, sino que crecen así, ¿sí? Y lo mismo hacia la baja, entonces eso nos da una suerte de oscilación que medido con este indicador va llevándolo entre condiciones de sobrecomprado y sobrevendido dados estos valores. Entonces, basado en eso, uno tiene que mirar la historia del papel y del indicador, cómo se comportó en el mismo y si realmente va oscilando entre estos valores de sobrecompra y sobreventa, y eso nos da una pauta de que cuando el indicador llegue a una nueva zona, en este caso sería esta para ser más correctos, cuando el indicador llegue a una nueva zona de sobreventa, lo más probable es que eventualmente vuelva a salir hacia arriba a buscar una condición de sobrecompra. Entonces eso nos da una pauta de zonas en las que nos puede interesar comprar. De vuelta, no es el indicador llegó abajo de 30, salgo a hipotecar la casa y comprar todo porque está sobrevendido. No. Hagan su análisis, revisen que estén saliendo de un soporte, esperen a ver señales alcistas de que el papel sale y cuando todo eso se suma a que vienen de una condición de sobreventa, entonces les puede dar el indicio de que están comprando en un piso y de que van a poder agarrar una buena tendencia alcista, un buen impulso para ir a buscar techos sobre comprados, ¿sí? Entonces, una de las señales que nos da este indicador es la cruza
el cruce, perdón, la tengo con la cruce, ya lo dije antes también mal, disculpas. El cruce de la zona de sobreventa hacia arriba del RSI, ¿ok? La otra señal, estas son las señales como más conservadoras, si se quiere, ¿no? Uno podría tomar directamente cuando entra en sobreventa. Cuando entra el indicador en sobreventa, compro. Bueno, una señal más conservadora es esperar a que salga de esa zona de sobreventa, que es cuando empieza a haber algo de momentum hacia el alza del papel, que fíjense que en este caso eso nos daría por acá. Fíjense que de hecho estamos en piso prácticamente total de APR. Ahí estaba saliendo de zona de sobreventa y entonces ahí podíamos empezar a pensar en tomar una posición. Eso sumado con un análisis de soporte, con, no sé, proyecciones a la baja de Fibonacci, ondas de Elliott, todo el piripipi que ustedes quieran agregar a su análisis, les puede dar que, bueno, arriba de este valor yo compro. Buenísimo. Entonces tomás acá y agarraste todo este impulso alcista. Ahora, una vez que vamos hacia arriba, cuando cruzamos la zona de sobrecompra nos empieza a levantar una bandera. Acá la gente más conservadora, si se quiere, ya dice, ah, bueno, yo vendo, porque está sobrecomprado. Si realmente querés operar estas oscilaciones del RSI, decís, está sobrecomprado, yo pagué en sobreventa, vendo en sobrecompra. Pago valor, vendo euforia, como siempre decimos. Bueno, el problema que trae eso es que la mayor parte de los mejores movimientos que suele haber en los papeles se dan en sobrecompra, ¿sí? Entonces es un error que muchas veces se comete en cuanto el RSI Core cruza a sobrecompra vender. No es así, te está levantando una bandera de que tengas cuidado, pero los papeles pueden estar mucho tiempo en sobrecompra. Un ejemplo clarísimo es el de Mirgor. No voy a cambiar ahora el papel, pero después revísenlo cuánto tiempo estuvo en sobrecompra y cómo seguía subiendo y seguía subiendo. ¿Por qué? Pues estaba haciendo un movimiento del 400%, ¿sí? O más. Entonces, tengan cuidado con esas cosas, que estén sobre compra no indica que tengan que vender. Hay dos señales más, si se quiere, para maximizar las ganancias. Una es esperar a que la pendiente del RSI indique hacia abajo. Si se fijan que eso podría ser la formación de un pico, de vuelta en este caso se da, pero podría no ser así porque el RSI después de hacer este pico puede pegar la vuelta y volver a crecer y entonces vendiste mal, si se quiere. Pero en este caso fíjense que cuando pega la vuelta es casi el máximo. Acá hay una pequeña diferencia, muy chiquita, pero es prácticamente el máximo antes de esta corrección, que es la que vemos acá en el RSI muy marcada. Entonces, cuando empiezan a tener una pendiente bajista dentro de haber estado en sobrecompra, es una pequeña confirmación de que puede estar terminando el movimiento. Una confirmación mayor es esperar a que se pierda la zona de sobrecompra, ¿sí? Entonces no vendemos cuando entramos en sobrecompra, sino cuando salimos de sobrecompra. Esa es una señal con un poco más, una señal más rezagada si se quiere, pero más conservadora para buscar agarrar todo el movimiento. Entonces quizás, de vuelta, no necesitan buscar esta señal. Ustedes pueden decir, bueno, yo sé que está en sobrecompra, me levanto una bandera, a partir de ahí empiezo a utilizar, no sé, dos medias móviles o el MACD o un soporte o la mitad de la vela o pongo un stop trailing que vaya siguiendo el precio con un 2%. Eso queda al criterio del trader y su manejo de posiciones. ¿Ok? Pero bueno, me parece que con eso ya hablamos un poquito de todas las señales que nos da el RSI, cuál es su fórmula, de dónde viene, cómo se interpreta. Creo que cubrimos todo lo que les quería contar sobre RSI. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta acá abajo, compartirlo en las redes sociales, acompañarnos con un retweet. Todo eso nos ayuda a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo video. Abrazo.